Manuel, ¿puedes orar para empezar? Señor, gracias, Padre, por esta tarde, Padre, por este estudio bíblico, Señor. Y lo pedí, Padre, que tú a través de la vida de Antonio, Señor, nos transmita a cada uno según nuestras necesidades, Señor. Te quiero agradecer, Padre, por los que estamos, Señor, y por los que no están, Padre. Gracias por todo, Señor, y que tú seas, Padre, abriendo la reunión esta tarde, Padre, para hablarnos a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues estamos con este tema de los pactos bíblicos. El otro día estábamos hablando del pacto abrámico, donde Dios le hacía unas promesas a Abraham que tenía que ver primero con él mismo y su descendencia. Y luego decíamos que este pacto está ampliado o ratificado en el pacto de la tierra o pacto palestino, que se le llama, Deuteronomio 30, que es el que vamos a ver hoy, y el pacto de la simiente o de la semilla o de la descendencia, hay varias formas de llamarlo, que es el pacto de Dios con David, y luego el nuevo pacto hecho con no la iglesia sino con el pueblo de Israel en Jeremías 31, así que es una promesa hecha a Abraham y luego ratificada a lo largo de la historia. Bien, bueno, esto ya lo explicamos. Hoy vamos a ver lo que es el pacto palestino, el pacto de la tierra, que vamos a leer un texto en Deuteronomio capítulo 30. Antes de leer el texto, cuando llegamos a Deuteronomio 30, ya había pasado ya mucho tiempo desde que Dios le había hecho la promesa a Abraham, una promesa donde la tierra, también le dice, la tierra en la que moras, pues esa será para ti, para tu descendencia. Una vez lo leímos, ¿no? Una vez Abraham llega y ya entra en Canaán, Dios le dice, bueno, esta es la tierra que yo te decía que vinieras, y esta tierra te la daré a ti y a tus descendientes. ¿Y qué ocurre? Pues ya han pasado mucho tiempo, muchas generaciones, y el pueblo de Dios ni mucho menos tiene la tierra, ¿no? ¿Qué pasa? Pues ahora la pregunta es si en la tierra es posesión de ellos. Y aquí ubicamos Deuteronomio 30. El libro de Deuteronomio, como que sabéis, está escrito un poco por Moisés, un poco antes de que Israel entre en la tierra prometida. Ya están en la frontera y tienen que entrar. Y ahí en el libro de Deuteronomio, Dios le recuerda al pueblo de Israel que es una tierra que Dios le va a dar, pero que ellos tienen también que entrar y tomar posesión de ella. Pero le asegura de una manera firme que sí va a ser de ellos. Es esa doble tensión que siempre hay en muchos aspectos en la Escritura, ¿no? Muchos aspectos en la Escritura tienen esta doble tensión, digamos. Por un lado, hay cosas que Dios da, bien sea a la humanidad en general, bien sea al pueblo de Israel, o bien sea a nosotros. Son cosas que Dios te da, pero también está la otra parte, y es que tú también tienes que tomar posesión de ellas. Podríamos hablar de muchas cosas que como cristianos Dios nos da, nos asegura promesas que están ahí, pero yo tengo también que apropiarme de ellas, como se suele decir, o tomarlas. Y la tierra, pues no era una excepción. Es verdad que Dios les dice que van a habitar estas casas que no han hecho, estas tierras que no han labrado, etcétera, etcétera, pero ellos van a tener que cruzar. Bien, así que en este momento estamos. Y aquí, ya al final del libro, Dios le dice a Moisés que tiene que recordarles algo al pueblo de Israel. Deuteronomio 30. Dice, versículo 1. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volveré a recogerte entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios.
O sea, que aun cuando Israel entrara a la tierra prometida y tomara posesión de ella, Dios les está advirtiendo que si ellos desobedecen a lo que Dios les pide, serían arrojados de la tierra. Pero si ellos obedecieran, pues serían otra vez traídos a la tierra. Versículo 4. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que le dan tus padres y será tuya. Y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. ¿Qué está haciendo Dios a través de estas palabras? Pues asegurándole al pueblo que aunque haya momentos en los que ellos no estén en su tierra, ¿no?, como Dios les había prometido, si ellos obedecen, ellos van a regresar de nuevo a su tierra. O por un acto misericordioso de Dios. Por ejemplo, lo que dijimos, Israel ha estado siglos fuera de su tierra, sin poder disfrutar de su tierra. Y sin embargo Dios, por su misericordia, pues ha vuelto a traer al pueblo de Israel a su tierra. Y aunque de aquí en adelante esto vuelva a ocurrir, siempre el pueblo de Israel tendrá que volver a su tierra, siempre. Esta es la promesa de parte de Dios. Versículo 6. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Bueno, aquí está el pacto que Dios hace con la nación de Israel, el pacto palestino, el pacto de la tierra. Claro, cuando uno lee estos versículos, ha habido momentos en la historia de Israel en que se pueden parecer, pero no vemos que en la historia haya pasado algo así, tal y como en algunas frases Moisés menciona. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que lo que creemos nosotros es que Dios, con la nación de Israel, volverá a traerlos a su nación, a su tierra que les prometió, y allí ocurrirán todas estas cosas. Eso lo veremos cuando tratemos el milenio. A estas palabras los teólogos le llaman el pacto palestino o el pacto de la tierra, porque contesta a la pregunta sobre Israel y las promesas hechas de la tierra en el pacto abrámico. Esto se ocupa el Antiguo Testamento en seguir hablando, ¿no? ¿Para qué? Para que Israel tenga claro que aunque haya momentos difíciles para ellos como nación, ellos van a volver a su tierra. Y esto es clave para nosotros poder entender la escatología, para nosotros poder entender el libro de Apocalipsis, para nosotros poder entender el milenio. Esto es clave, como lo vamos a ver ahora. Bien, así que, ¿cuál es la importancia de este pacto de la tierra o el pacto palestino? Bueno, lo primero es que a pesar de la infidelidad de Israel, el pacto es ratificado, lo cual muestra que es incondicional. Es decir, este pacto y lo que Dios prometió se va a cumplir exactamente como Dios lo prometió. Aunque todavía no se haya cumplido hoy, pues hay que tener paciencia. Lo que pasa es que a veces, cuando las personas, cuando los estudiosos de la Biblia, estudian y ven la escena internacional y ven hacia dónde va todo, pues a veces se tiene un poquito de impaciencia con estas cosas, ¿no? Y se dice, bueno, es que esto es imposible que ocurra, porque no sé qué, porque el mundo, porque la sociedad, porque el sistema va. El sistema, el mundo y la sociedad puede ir hacia donde quiera. Pero si Dios dice que esto va a pasar, va
siendo una confirmación del pacto abrámico que venga después de la desobediencia de Israel, a que es igual, a que el pacto será cumplido. O sea, si Dios le promete algo a Abraham en Génesis 12, y vemos que siglos después, mucho tiempo después, todavía no está cumplido, Israel no está en su tierra todavía, a la frontera de la tierra prometida, cuando Israel por fin va a entrar en su tierra como nación, ¿qué hace Dios aquí en Deuteronomio 30? Confirmarle que esto no es otra cosa sino las promesas de Dios para ellos, que les daría una tierra. Y ahora van a tomar posesión de ella. ¿Me estoy explicando? ¿Entendemos más o menos por dónde va? Bueno, ¿cuáles son las provisiones del pacto abrámico? El del pacto palestino, perdón. Bueno, que Israel sea restaurado a su tierra. Lo hemos leído, el versículo 5. Jehová te hará volver a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Será tuya, y te hará bien. Esas son sus provisiones. Israel restaurado a su tierra. Sabemos que, no lo vamos a ver porque no podemos hablarlo todo, ¿verdad? Pero las promesas hechas en cuanto a la extensión de la tierra, hechas al pueblo de Israel, Israel nunca ha tenido eso. En tiempos de Salomón casi, en tiempos de David un poco, pero jamás ha tenido eso. Ni siquiera hoy día Israel tiene toda la tierra que Dios le prometió. Hay territorios que ellos no tienen todavía. Segunda provisión, bueno, la conversión de Israel como nación. Esto lo hemos mencionado mucho en el libro de Apocalipsis. Es necesario que Israel, al final de la gran tribulación, como nación, se vuelva al Mesías. Es decir, en el momento en que Jesús viene en su segunda venida, literal, corporalmente vendrá a la tierra, ¿y qué hará el pueblo de Israel? El pueblo de Israel como nación se convertirá al Mesías y lo reconocerá como el Mesías y como el Rey prometido. Esto no ha pasado tampoco. Cuando Jesús vino, que es una ínfima parte de la población de Israel la que actualmente cree en Cristo como el Mesías. Sí, pero aquí estamos hablando como nación. Las promesas son como nación. Ese tema es otro aparte, ¿no? Que incluso Pablo lo llega a tratar. Cuando habla de Israel como nación, dice, cuidado, porque espiritualmente y de algunas formas, no todo el que es israelita es un israelita de verdad. Eso lo explica bien Pablo. Pero aquí estamos hablando como nación. Es necesario. ¿Por qué? Porque la oferta de Dios en el pacto, ¿a quién fue hecho? A Israel como una nación. Y el requisito para que Jesús venga y establezca su reino es que Israel esté en su tierra que Dios le ha prometido. Para que el rey prometido, para que el Mesías, para que Jesús reine en Israel, con el pueblo de Israel, mirando hacia él. Cuando Jesús vino en su primera venida ofreciendo el reino, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Lo rechazó como rey. Dijeron, no queremos que sea el rey sobre nosotros. Ya tenemos un rey. Y luego se le advirtió, oye, cuidado con las consecuencias de esto. ¿Y qué dijeron? Su sangre sea sobre nosotros. Y sobre su descendencia. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues Dios ahora pues lo que hace es ofrecer el reino a otro pueblo, que es la Iglesia, que es un misterio, según Pablo, en el Antiguo Testamento. Pero eso no quiere decir que Israel no se vuelva a convertir como nación. Como nación se va a volver al rey. Es decir, pongamos un ejemplo. Eso es como si ahora, de repente, España dijera, pues no queremos a Felipe VI como rey, ¿vale? y fuera desterrado. Y hubiese problemas en España, una suposición, ¿vale? Y de repente, después de unos años, Felipe VI volviese y España como nación lo reconociese como rey. Eso es lo que hace falta. Luego después, cada uno, su actitud frente al rey, allá él, pero como nación estamos hablando. Es necesario también que sus enemigos sean destruidos. Esto lo hemos visto en Apocalipsis. Que cuando el rey viene para
librar a Israel de sus enemigos y para luchar esa gran batalla que es Armagedón, ¿verdad? Donde las naciones, según el Salmo 2 que vimos y todo, se congregarán contra Israel. Y cuando Israel, hemos visto, la mitad de la ciudad sea sacada fuera, mucha gente muerta y esté acorralada, ahí viene el Mesías. Y está profetizado aquí que sus enemigos serán derrotados. Y todos aquellos que le han perseguido a Israel como nación. Bien, y reciben las bendiciones también, que también vamos a ver con el nuevo pacto. Ahí reciben una serie de bendiciones increíbles. Por ejemplo, durante el milenio, Israel como nación, que como nunca, ¿verdad?, ha recibido. Ezequiel 16, no lo vamos a ver, pero allí hay un pasaje clásico en el que se ve el trato de Dios con Israel desde que nació. En Ezequiel 16 se trata a Israel como un bebé que nació. Dios estuvo ahí en el parto, ayudó a su alumbramiento, luego fue un niño y él lo cuidó, luego fue un muchacho rebelde y Dios aún así siguió amándolo y siguió mostrándole su gracia, etc., ¿no? A Dios tratando al pueblo de Israel como alguien especial para Dios, porque a través de ellos tiene que cumplir ciertas cosas. Esta restauración se basa en la promesa, pues según Ezequiel, os lo voy a leer, si lo buscáis ahí del tirón, pues bien, si no, yo os lo leo. Ezequiel capítulo 16. El versículo 60 al 62 dice: antes yo tendré memoria de mi pacto que hice, que concerté contigo en los días de tu juventud, o sea, cuando Israel cuando estaba naciendo, y estableceré contigo un pacto que sempiterno, y te acordarás de tus caminos, y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto, sino por mi pacto que yo confirmaré contigo, y sabrás que yo soy Jehová, para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza, cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. O sea, ese día, cuando Israel sea restaurado, se acordará de su camino y se avergonzará. Apocalipsis nos lo dice. No dice avergonzar, pero dice que cuando el Señor venga, todo ojo lo verá y los que le traspasaron harán lamentación. Se darán cuenta de todo lo que han sufrido y padecido como nación por rechazar a Jesús. Pero un día lo recibirán como su Rey, como su Mesías. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones escatológicas o futuras de este pacto de la tierra? Bueno, en base a un cumplimiento literal, ¿sí?, con Israel. Bueno, por resumir y ampliar un poco, ¿no? Debe convertirse Israel como nación. Esto va a ocurrir. Debe reunirse de su dispersión por toda la tierra. Israel hoy día está muy dispersa, pero llegará un momento en que vuelva. Algunos vieron el principio de todo esto cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, Israel empezó a regresar, porque no solamente los que allí entraron y ganaron esas dos primeras guerras contra Egipto y contra los países árabes, etc., sino que inmediatamente después de eso Israel puso en marcha una política, digamos, de traer a todas las personas israelitas del mundo otra vez a la tierra. Y volvieron, muchos volvieron. De hecho, tú te encuentras hoy día, todavía en Israel, te puedes encontrar alguien que te venga y te hable mexicano y es judío. Porque a lo mejor estuvo en México o donde sea, ¿no? Esto pasa. Pero no es todavía, porque todavía Israel no se ha juntado. Debe ser instalada en su tierra y poseerla, pero de una forma completa. Debe ser testigo también del juicio de sus enemigos.
y debe recibir las bendiciones materiales y espirituales que le han sido prometidas. Todo esto tiene que ocurrir. Bien, ahora, avancemos un momento. El pacto de la simiente, o el pacto davídico. Vale, vamos a leer en 2 Samuel. Bueno, ¿hay alguna duda con este pacto de la tierra o de o palestino? Yo creo que es sencillo, ¿no? En fin, es que la promesa de que Dios va a devolver la tierra tal y como se la prometió a Israel, y él tiene que venir. Bien. Cuando estuvimos en Israel, ¿Sí? mencionaron eso. ¿Os mencionaron qué? Eso, que los israelitas que van viniendo poco a poco. El Estado les subvencionaba, les pagaba casas, les daba un sueldo. Creo que sigue haciéndolo. Sí. Le da un trabajo, le da una casa, le da un trabajo. Bueno, creo que no se lo daba, pero yo lo leí en su momento, creo que le facilitaba la casa, pero luego tenían que pagarla. Había muchas facilidades para muy... hacerlos venir. Sí, pero que había facilidades para traerlo. Israel no es España, ¿eh? Un Sánchez hace falta. Bueno, 2 Samuel, capítulo 7. Dice, versículo 1, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, o sea, hasta su momento, digamos, en su momento álgido a David, como el rey de Israel, ¿no? Viene esta palabra en su momento álgido de David. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa. Dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Es lo que estamos viendo con los salmos, ¿no? David era un hombre... Luego se pudo equivocar, ¿no? Pero David era un hombre que amaba al Señor. Amaba al Señor. O sea, como todo el mundo se equivocó, pero cuando ves estas cosas, pues es normal los calificativos que se dan de David, ¿no? Él está en su momento más álgido, y en qué piensa, en que él tiene un casoplón, y Dios, y el arca de Dios, pues entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, o sea, Natán le dice, ¿quieres hacer una casa? Hazla, pues, estupendo. Pero Dios le dice a Natán, ve y di a mi siervo David, y así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no habéis edificado una casa de cedro? Curioso esto, ¿no? Esto daría para una predicación muy buena, ¿no? Acerca de la ironía de Dios, bueno, en fin, pero no nos vamos a parar aquí. Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos los aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre el pueblo de Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, aquí casa tiene que ver con familia, ¿vale? No con una casa literal, tiene que ver con familia. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será a mi hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijo de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl,
al cual quité delante de ti. Y ahora aquí entramos en el pacto. Y será afirmada 3 cosas. Tu casa, tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Y ahora él dice una serie de cosas. De nuevo, el corazón de David. Dios le está prometiendo aquí algo grande y a David no se le ocurre otra cosa que ir delante de Dios y decirle, ¿y quién soy yo para esto? Un hombre tremendo, en fin, pero bueno, vamos al pacto. Hemos visto, ¿no?, que se le prometen 3 cosas aquí. El pacto davídico tiene que ver con la promesa de la descendencia. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré tu reino. El pacto davídico tiene que ver con la descendencia, pero en cuanto a reinar, en cuanto a que un hijo de David reinaría un día sobre la casa de Israel para siempre. ¿Entendemos esto? Bien. La promesa de la simiente contenida en el pacto abrámico se hace ahora el centro. Es decir, ¿recordáis? Bueno, esto lo mencionamos también la semana pasada. Dios dice a Abraham, bueno, tú serás bendición y de tu simiente. Bien, David aquí es confirmado como el primero de esa simiente, de esa dinastía real, de la cual procedería un día el Mesías, el ungido, Jesús. Jesús es un hijo de David en un sentido que se va a sentar un día sobre el trono de David, tal y como Dios hace la promesa aquí a David. Las promesas de la descendencia en general y de la línea de la descendencia de David con su reino, casa y trono se amplían. O sea, no solamente le dice a David, tú vas a tener trono, reino, casa y trono, sino que también tus descendientes después de ti. ¿Entendéis esto? Bien. Ahora, ¿cuál es la importancia del pacto davídico, del pacto con David? Bueno, hay aspectos que forman parte de este pacto. Por ejemplo, ¿habrá un reino, un milenio literal? Para que haya un milenio literal, tal y como hemos dicho en el pasado, tiene que estar un rey ahí. Y ese es Jesús. ¿Es la iglesia el reino? Pues sabemos que no. ¿Por qué? Porque la promesa es, David, a ti y a tu descendencia, a tu casa y a los que se levanten después de ti. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Cristo? ¿Será reunida y restaurada la nación de Israel bajo la dirección de su Mesías? ¿Es el reino presente o futuro? Estas son preguntas que han surgido y que surgen en el debate teológico, digamos, no mucho. Y la manera en que tú interpretes el pacto abrámico, el pacto de la tierra o el pacto palestino y el pacto davídico va a influir mucho en tu interpretación de esto. Porque si tú interpretas este pacto davídico como literal en cuanto a que Jesús iba a cumplir esos requisitos, es necesario, estamos diciendo, ¿no?, que el pueblo de Dios esté en su tierra, que Israel posea su tierra, que Israel tenga descanso de sus enemigos, que Israel goce de las bendiciones de Dios y que el Mesías esté reinando de una forma literal. Porque a partir de aquí, en 2 Samuel 7, como se interpreta el pacto davídico, es literal, no se interpreta espiritualmente. Es tanto que se interpreta literalmente que a muchos reyes que siguieron después de David, ¿cómo se les llamaba? Hijo de David. En el sentido de que era el sucesor de esa primera línea que empezó con David y que vendría más adelante. Para estos y otros aspectos es crucial la interpretación de este pacto davídico. Ahora, ¿cuáles son las provisiones del pacto davídico? Si vimos ya las provisiones del pacto palestino, el pacto de la tierra,
¿Cuáles son las provisiones del pacto davídico? Bueno, ya lo hemos dicho. Casa, trono y reino. O sea, casa en cuanto a la familia, eso es cuando se habla de la casa real, ¿no? Por ejemplo en España, ¿no? Pues la casa real. La casa real es el rey y sus herederos, ¿no? En este caso, tenemos una heredera. Tenemos el rey Felipe VI y su hija mayor es la heredera del trono, a su casa, ¿no? Y el antecesor pues es Juan Carlos. Entonces, casa, trono tiene que ver con ocupar ese sitio y reinar. Por ejemplo, Jesús ahora no está ocupando en ese sentido su trono, literalmente. Sí está en el cielo y todo eso, ¿no? Pero la Biblia nos dice que Él está esperando a que sus enemigos sean puestos por esta pies. Él vendrá. Y luego un reino también, para que haya, o sea, un rey necesita un reino para reinar. Si no tiene reino, pues ¿cómo se le llama a un rey que no tiene reino? ¿Sabéis la palabra? Sí, pero sí la sabéis. Sí. Se le llama desterrado. Porque no tiene una tierra en la que reinar, por tanto está desterrado. Como es un rey, pero no puede reinar en su tierra, pues es un rey, o ha abdicado, pero desterrado. Bien. Así que los conceptos casa, reino y trono son claves en la interpretación escatológica o en la interpretación del libro de Apocalipsis. La autoridad para reinar es dada a David y a su descendencia después de él. Por eso aquí él le habla de Salomón, que es el que vendría después de él, y haría su casa, y haría una serie de cosas, y si él hiciere mal, pues yo lo corregiré, etc., como hizo con todos los reyes, ¿no? Dios. Cuando había un rey que hacía lo bueno delante de Dios, ¿qué pasaba? Pues había bendiciones, ¿no? Para él, para su familia y para la tierra. Pero cuando había un rey que se apartaba, como dice a veces en el Antiguo Testamento, de los caminos de David su padre, ¿no? Pues había maldiciones. ¿Era su padre David? No. Lo que está hablando es que se suponía de parte de la línea davídica, en cuanto a reinar, pues un comportamiento, ¿no? Luego sabemos que ya Israel se dividió, y sobre todo los reyes del norte fueron un auténtico desastre, en fin, bueno, toda esta historia. Como los otros pactos, este pacto es ratificado después en varios textos. Por ejemplo, Salmo 89 dice: hice pacto con mi escogido. ¿Quién? David dice: juré a David, mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Palabras firmes por parte de Dios. Salmo sigue diciendo, 89: no olvidaré mi pacto, ni mudaré ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Bien, esto sabemos que no ha ocurrido todavía, que ha ocurrido un tiempo donde reyes seguían viniendo de esa descendencia, pero que no cumplían con estos requisitos. Y hace siglos, por supuesto, que nada de esto sabemos. Pero Apocalipsis sí nos dice que un día el Mesías vendrá. Y el Mesías vendrá a reinar sobre Israel para cumplir de una manera literal esa profecía, donde Jesús tomará el trono en el reino milenial, y eso lo único que será simplemente es un preámbulo de que Él va a reinar por siempre. Lo dice, ¿no? Cuando la muerte sea entregada y cuando todo, entonces Dios le entregará el reino y para siempre, cumpliendo literalmente lo que aquí se le promete a David. Bueno, yo he escrito aquí algunos, por si alguno lo quería copiar o algo, pero bueno, no es fácil tampoco, no es difícil encontrarlo. Este pacto lo ratifica Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, bueno, en todos los profetas, por todos los lados, se promete, se ratifica este pacto. Tanto el pacto Abraham, como el pacto de la tierra, como el pacto davídico, se van ratificando constantemente en el Antiguo Testamento.
para que nosotros podamos leerlo y entendamos que esos planes siguen adelante. ¿Cuál es el carácter del pacto davídico? Bueno, primero, es incondicional en cuanto a su carácter. Incondicional quiere decir que no, dijimos, ¿no? El condicional era si tú, ¿recordáis? Mientras el incondicional es yo. Así que el pacto davídico es también incondicional, en el sentido de que el pacto davídico se cumplirá de una manera total cuando Dios decida enviar a Jesús a esta tierra otra vez, como el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Tenía que ver con si los descendientes de David ocuparían el trono continuamente o no. Es decir, cuando tú lees el pacto davídico aquí en 2 de Samuel, algunos han dicho, hombre, es que Dios aquí está prometiendo que nunca iba a faltar un rey. No. Dios lo que está diciendo es que cuando el siguiente rey hiciera la voluntad de Dios y obedeciera a Dios, ese rey estaría ahí, establecido. Pero cuando no lo hiciera, dice, yo le castigaré. ¿Y qué vemos en la historia de Israel? Pues precisamente esto, que ha habido momentos en los que el rey representante de David hizo la voluntad de Dios y hizo las cosas bien y estuvo en el trono ocupándolo. Pero cuando no hizo las cosas bien, no. ¿Y qué ha pasado? Incluso todo esto se ha perdido. Israel ya hoy no tiene rey. Ya es una democracia establecida como cualquiera, sin monarquía y sin nada. Todas las tribus se cree que tienen un cacao absoluto allí. Y claro, pues es difícil pensar en que estas cosas se van a cumplir, ¿no? Cuando uno lee estas cosas de hace un porrón de siglos y ves ahora la historia y dices, Dios mío, ¿cómo se va a hacer esto? Pues Dios lo hace. Igual que cuando Dios había prometido que iba, lo que dijimos el otro día, ¿no? Que iba a enviar al Mesías a esta tierra y todo, y la gente ya no tenía. Y Pablo dice, ¿no? Cuando vino el cumplimiento del tiempo, pues Dios envió a su Hijo. Y Dios lo volverá a enviar. Si su descendencia hubiese sido obediente, el trono de David jamás hubiera quedado vacío hasta que la simiente por excelencia hubiera venido. El pacto, aunque es incondicional, dijimos que los pactos incondicionales también tienen alguna condición. O sea, si desde David todos los reyes hubiesen sido fieles, hubiesen hecho las cosas bien, e Israel también, hubiésemos tenido hasta el día de hoy sucesión de David. Hasta que por fin el Mesías viniera, ¿no? Que se promete aquí, ¿no? Pero no fue así. Se ha cortado todo esto. Pero eso no quiere decir que un día no se recuperen todas estas cosas. Bien, en cuanto al carácter incondicional, segundo, el pacto debe interpretarse literalmente también. Literalmente. Por ejemplo, mirad, vamos a Hechos capítulo 2, el discurso allí de Pedro. Hechos capítulo 2. Hechos 2, vamos a leer a partir del versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, aquí menciona David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, o sea David, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, mirad, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase, ¿dónde? En su trono, o sea, el trono davídico. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. ¿Qué le está diciendo Pedro? ¿Qué le está diciendo, varones israelitas? Vosotros sabéis lo que Dios prometió con David y que Cristo es ese heredero. Bien, pues David murió, ya está, pero David profetizó que ese que vendría, iba, o sea,
y habló de la resurrección, de que su alma no sería dejada. Y aun cuando ellos han visto que, hombre, si Jesús era el Mesías y era el rey prometido, ¿cómo es que está muerto? ¿No? ¿No iba a reinar Jesús? Pues está muerto. Pero lo que Pedro le dice, no, pero es que David profetizó que eso ocurriría y que la muerte no le retendría, y por tanto él está esperando ahora a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Entendéis lo que Pedro quiere decirles? Lucas, vamos a Lucas también, Lucas 1, antes de que Jesús nazca, Lucas 1, versículo 31, o 30, Lucas 1, 30. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará ¿qué? El trono de su ¿El trono de quién? su padre David. De David, su padre. ¿Veis ahí? Pacto davídico. María, este es por fin el que se prometió a David. Aquí está. ¿Y cómo lo sabemos? Siguiente versículo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Solo Jesús. Exactamente. No puede ser otro. La pregunta que hemos hecho aquí hasta la saciedad. ¿Ha reinado Jesús alguna vez sobre la casa de Jacob? Nunca. No ha reinado sobre la casa de Jacob. ¿Va a reinar sobre la casa de Jacob? Pues, lo puedes creer o no. Pero la Biblia así lo dice aquí. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. O sea, ya no va a ser como los reyes davídicos, que venían, iban, obedecían, desobedecían. No. En el momento en que Jesús ocupe el trono davídico, será para siempre. No habrá nadie, él no podrá pecar, eso para empezar, porque es Dios mismo. Pues Dios no. Santiago dice que ni él tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal, porque no puede pecar. Por tanto, no es un problema de que llegue a desobedecer y Dios Padre lo tenga que quitar del trono. Eso no va a ocurrir. ¿Va a ocurrir que sus enemigos lo derroten? No. Porque tenemos una prueba. En Apocalipsis 20 vemos a Jesús ocupando el trono y derrotando a todos sus enemigos y proveyendo para el pueblo de Israel, como vamos a ver en el Nuevo Pacto, un reino de paz y de armonía y de justicia para todo Israel y para todo el mundo. ¿Habrá enemigos que salten? Sí. Apocalipsis lo vamos a ver. En un momento dado, Satanás será soltado y volverá a haber enemigos. ¿Y qué hará Jesús? ¿Se pondrá a temblar porque tal vez le quiten el trono? No. Serán derrotados de nuevo. Él y todos los que con él están. Y luego después, la eternidad, que es hasta donde nosotros sabemos. El mensaje angelical se centra, si os dais cuenta, en las tres palabras claves del pacto davídico original de 2 de Samuel. El trono, la casa y el reino. Trono, casa, reino. A todo lo cual se promete un cumplimiento literal. Ahora, ¿se ha cumplido históricamente el pacto con David? Bueno, algunos piensan que sí. ¿Sí? Por ejemplo, la milenarista afirma que fue en Salomón en quien ya se cumplió. Y hoy, espiritualmente, se cumple en la Iglesia. ¿Sí? O sea, Salomón, dice, ocupó prácticamente todo el territorio, dio una época dorada al pueblo de Israel, descansó de sus enemigos el pueblo de Israel, Salomón era aquel que aún las naciones todas venían para su consejo y para recibir bendición de él, etcétera, etcétera, etcétera. Y dicen, pues ahí se cumplió. Y hoy, espiritualmente en la Iglesia. Eso es lo que ya lo vimos, ¿no? En su momento en la
hablamos un poco en su momento del amilenarismo. La milenarista decíamos que era el que no cree en un milenio literal, o sea, no cree que Jesús vendrá antes de que empiece el milenio para establecer un milenio en la tierra. Pero no hubo posesión permanente de la tierra como se le prometió a Abraham. Es decir, el pacto originalmente está en que cuando esa persona, ese Mesías, esa simiente de David, esa en cual todos serían benditos, etc., en el momento que él reinara sería para siempre. Y eso no lo vemos en el Antiguo Testamento. No vemos que hubo una posesión permanente de la tierra. Es más, después de Salomón, ¿qué ocurrió? Pues para abajo, división, exilio, etcétera, etcétera. No se poseyó toda la tierra prometida tampoco. Aunque fue cuando posiblemente más alcanzó Israel de la tierra prometida, pero toda no. Toda no. Y pues como hemos dicho también hasta la saciedad, si Dios dice que va a ser desde aquí hasta aquí, pues es que va a ser desde aquí hasta aquí. No es, bueno, casi desde ahí. No, no. Y lo dijimos, ¿no? Que cuando nosotros interpretamos la Biblia, pues creemos en lo que se conoce en teología como la inspiración verbal y plenaria. Esto lo hemos dicho también mucho, ¿no? Donde hasta un singular o un plural cuenta en la Biblia. Y hemos puesto un par de veces o tres el mismo ejemplo, ¿no? Cuando Pablo habla de la simiente de David, de la simiente de Abraham y tal, y dice, no las simientes, plural, sino la simiente, singular. Así que si Dios dice que la tierra que Israel va a poseer es de tal sitio a tal sitio, pues eso va a ser así, no aproximado. Bueno, Salomón se acercó mucho, pero no tuvo todo, pero se acercó mucho. No vale. O no debería de valer, creo. Bien, los profetas después de Salomón vuelven a hablar de poseer la tierra entera y de manera perpetua. Así que si ya se cumplió con Salomón, ¿por qué los profetas después siguen hablando del tema? Como algo futuro, como algo que tiene que ocurrir, como algo que va a hacer Dios. Pues no tiene sentido. Porque si Dios dice que ya, pues ya. Pero no, ya, pero ahora los profetas siguen hablando que es un poco pues una contradicción. Así que, para terminar, esto. El pacto davídico, las implicaciones escatológicas del pacto davídico, que es lo que nos interesa. Y sobre todo también pensando en Apocalipsis 20 cuando lo retomemos. Israel preservado. Sabemos que Israel ha sido preservado, a pesar de las diásporas, a pesar de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, cuando se quiso aniquilar al pueblo de Dios, ¿no? A Israel me refiero, a pesar de que no tenían su tierra, a pesar de que regresaron a su tierra y todos los países árabes intentaron borrarlos del mapa, o a pesar de que incluso Apocalipsis nos habla que durante la gran tribulación, lo vimos en Mateo, en Apocalipsis 12, cuando Satanás sea echado, expulsado del cielo, descenderá con gran ira y perseguirá a la mujer, a Israel. Aún así, Israel tiene que ser preservado. Es fundamental. Segundo, Israel existiendo como nación en su tierra. O sea, como lo que suele decir, ¿no? Como un ente político en su tierra. Eso es necesario también. No, es que están, pero no, tienen que estar. Tercero, regreso literal del hijo de David. El hijo de David es Jesús, por excelencia. Y él tiene que regresar para cumplir ese pacto que Dios hizo. Ese pacto davídico tiene que cumplirse literal. Entonces, si lo interpretamos literalmente, es necesario que el hijo de David venga para sentarse sobre su trono. No después de que ya todo está, ya ves Jesús viene. ¿Para qué viene?
No, Él tiene que venir porque Él es el rey. Y el rey, la concepción del rey del Antiguo Testamento, ¿cuál era? Era alguien que sí era el rey, pero era el que peleaba por su pueblo también. Era el responsable de pastorear a su pueblo, de liberar a su pueblo, de darle bendiciones a su pueblo, de proveer todo lo necesario para su pueblo. Este es el rey prometido. Y Dios incluso en el Antiguo Testamento hace diferencia entre Jesús como rey y lo que Israel pidió. Israel pidió un rey. No, nosotros queremos rey como las otras naciones. Cuando Dios les había prometido que ellos podían regirse por la ley de Dios, y ahí estaban los sacerdotes y los profetas para guiarles, y que ellos tenían que esperar al rey, al Mesías. Pues no, queremos un rey. Y Dios les hace la diferencia, ¿no? Nosotros queremos un rey, pues esto va a pasar. Y vaya, se pasó, ¿no? O sea, la primera en la frente. Pues el primer rey, ¿quién fue? Saúl, ¿no? Y pues fíjate tú, ya el primero cómo salió. Imagínate los siguientes. Cuarto, la constitución del reino terrenal literal para que el Mesías reine cuando venga. Esto lo hemos dicho también. El Mesías necesita a Israel y a la tierra para reinar sobre ella y sobre Israel. Si no, y esto es lo que muchos han escrito a lo largo de los siglos, de que es una de las razones por las cuales el pueblo de Dios, Israel me refiero, siempre han sido perseguidos de una manera particular por Satanás, ¿no? Vimos en Apocalipsis 12 cómo incluso lo que Satanás intentó hacer es que Jesús naciera, ¿no? Cuando persiguió a la mujer que estaba encinta. ¿Recordáis Apocalipsis 12? Y luego quitarlos del medio. Claro, porque si no hay un Israel, Dios no puede cumplir sus promesas. Lo que está en juego aquí es mucho, ¿no? Ya hemos hablado mucho de esto. Y último, el reino eterno. El reino eterno. Por eso, el contexto que tenemos en Apocalipsis ya cuando lleguemos al final del 20 es que sus enemigos y todo el mundo tiene que ser o gobernado o juzgado por el rey. Insisto, tiene que ser o gobernado o juzgado por el rey. Porque Jesús no es un rey cualquiera. Jesús es el rey de reyes y el Señor de señores. Y en Apocalipsis 20 vemos cómo Él ya ha destruido a todos sus enemigos. Él destruye a todos aquellos que se rebelan después del milenio y Él tiene que al final decir: aquellos son los que yo voy a reinar, venid benditos de mi Padre. Y aquellos que no, el rey tiene que juzgarlos. Un rey en la antigüedad era eso precisamente. Era alguien que tenía que proveer lo que hemos hablado antes, lo necesario, etcétera, etcétera, para sus súbditos, pero los que se rebelaban y no querían ser parte, había un juicio de parte del rey. Ese era el mundo antiguo y en ese contexto se nos fue dado. Por tanto, lo que él no puede hacer otra cosa, sino demostrar que Él es el Rey de Reyes, ¿no? Y que Él como Rey es soberano e impone sus normas, impone su criterio, que lleva imponiéndolo miles de años. Y al final, pues Él va a hacer las cosas. Él al final va a hacer las cosas. De una manera, insisto, literal. Ese es el contexto también que necesitamos ver cuando lleguemos al gran trono blanco, ¿no? Porque no es el primero no es el primero ni el último, cristianos incluso, y no los juzgamos para nada, pero no es el primero que le cuesta tragar el gran trono blanco, ¿no?
veces no es el primero que no le ha costado tragarlo, ¿no? Como Dios... Pero bueno, eso no me quiero adelantar porque lo veremos en su momento. Bien, preguntas. Una pregunta, ¿por qué se dice tantas veces juró? ¿Por qué es necesario jurar? ¿No había otra fórmula? Era una fórmula, el juramento era una fórmula antigua para darle solemnidad, para darle un carácter oficial a las cosas, ¿no? Era un juramento. Pero luego vimos la semana pasada, ¿no? Que cuando Dios cumple, o sea, cuando Dios hace los pactos, vimos en Hebreos, dice que no pudiendo jurar por uno mayor que sí mismo, juró por él. O sea, sí, ¿no? No pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo. Un juramento era como una promesa. Cuando se hacía un pacto, lo dijimos, ¿no? Cuando Dios hace el pacto con Abraham, pues hay en Génesis 15 hay allí donde se parten los animales y las partes pasaban. Y el juramento era como un compromiso. Yo me comprometo a hacer esto. Y el otro decía, yo también me comprometo. Y si no, pues entonces hay consecuencias. Era un juramento es como una especie de promesa, de formular, ¿no? de ratificar, de darle importancia, de darle seriedad a algo, ¿no? Incluso había juramentos que se hacían con un documento. Se juraba y se hacía. Igual que cuando haces una hipoteca hoy, ¿no? Asegurar algo, asegurar. Hacer un juramento. Y son juramentos largos, ¿no? Los de las hipotecas. Manuel. Bueno, vamos a ver porque yo me cago mucho la cabeza. No, ya. Vamos a ver. Dice, al fin y al cabo, que el reino será para siempre, ¿no? Sí. ¿Vale? Una vez Él venga, sí, para siempre. A veces me traslado a otras partes que dicen que defenderá la nueva Jerusalén celestial, ¿no? Y reinará, ¿no? Ahí es donde yo creo que reinará esto, la nueva Jerusalén, ¿no? En la tierra, sí. Eso lo veremos. Pero ahora cuando dice la Escritura, porque me voy y estoy preparando el lugar para cada uno de vosotros. ¿A dónde vamos a ir? Cuando estemos en el cielo, donde venimos otra vez a la tierra a vivir, es que ya me... Vamos a ver, cuando tú te mueras, tú vas a la presencia del Señor. ¿Sí? Estás en la presencia del Señor, es lo que la Biblia nos dice. Esos son esos lugares, esas moradas donde tú vas a estar con Él. ¿Vale? Pero después, cuando, eso lo vamos a ver también más específicamente, cuando el Señor venga a reinar, nosotros vendremos con Él. A reinar con Él. ¿Pero dónde vivimos la vida eterna? ¿Aquí o Eso en los cielos nuevos y tierra nueva. En la eternidad. Cuando todo se acabe, cuando terminemos el libro de Apocalipsis y todo lo que nos habla de esta tierra y de los enemigos y de los juicios y todo, empezamos con los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? Donde dice que no habrá necesidad de sol ni de nada, porque el Señor mismo estará en medio de ellos. O sea, donde vamos a vivir, en su momento lo explicaremos, Manuel, porque nosotros tenemos un poco la concepción de lo que va a ser la eternidad, nosotros la tenemos o sea, la visión que tenemos la tenemos muy influida por la Iglesia Católica aquí en España, ¿no? Y por el arte y por todo esto, ¿no? Entonces, hay muchos que piensan, o por lo menos a veces parece que pensamos, que el cielo o la eternidad va a ser, pues, vamos a tener rizos y rubios y alitas y vamos a ir volando por ahí, no sé qué. Vamos a ver que parece que no, que el reino eterno de Dios se va a parecer mucho a Génesis 1, a cuando Dios pone al hombre en la tierra y le da algo para administrarlo y para que eso lo administre para él y para que sirva a Dios y para que adore a Dios. Eso hablaremos, ¿no? Yo me niego a pensar que la eternidad vamos a estar ahí, como siempre antes se decía, ¿no? Un culto eterno. Dando paseitos por ahí con los Sí, angelitos. o un culto eterno de Una nube de alabanza. algodón Un culto eterno, una eternidad muy largo, ¿eh? Igual.
Aquí se hace largo alguna vez. Pero aquí se hace largo, sí, pero aquí no, todavía no estamos reivindicados. A ver, alabanza continua habrá, porque no tendremos el estorbo del pecado y de muchas cosas que nos impiden a veces tener ese sentimiento, ¿no? Pero seguro que Dios tendrá cosas muy interesantes para nosotros, ¿no? Cuando lleguemos ahí a Apocalipsis 21, daré algunas sugerencias que yo puedo pensar, ¿no? Y miraremos a ver qué han opinado también otros a lo largo de la historia, ¿no? Lo que está escrito, lo que vamos a ver. Sí, sí. Eso, ¿vale? Sí, eso es. ¿Alguna otra pregunta o duda? Bien, yo espero que esto que hemos visto de los pactos nos ayude un poco, ¿no? Porque claro, el Apocalipsis pues parece una película, ¿no? Eso de Marvel, que vienen los Vengadores y todo esto, ¿no? Y ver los pactos nos ayuda un poco a entender que hay que poner un poco los pies en la tierra, ¿no? Que lo que se nos expresa ahí en Apocalipsis se parece mucho a lo que hoy día podemos ver, ¿no? Y experimentar. Y que la venida del Señor no va a ser otra cosa sino el cumplimiento de todo lo que Dios ha venido diciendo, ¿no? En la Biblia. O sea, todo eso se va a cumplir. Cada una de las promesas hay muchas promesas que nosotros hoy día podemos comprobar que se cumplieron literalmente. Y lo que pensamos también es que estas que faltan se tienen que cumplir también de una manera literal, como no puede ser de otra forma. Bien, pues vamos a orar. A pedirle a Irra que ore.